Bienvenidos a esta octava parte de lectura de observaciones y ocurrencias de los Bridgerton de Julia Quinn. Ya analizamos a Anthony y a Kate, a Benedict y a Sophie. Empezamos con Colin, aunque todavía no hay lugarcito para Penélope, ya se va a hacer. Creo que esta saga va a tener por lo menos 63 partes, dado todo lo que aparentemente tengo para decir de estos personajes, que realmente no sabía que tenía tanto, pero a medida que voy hablando las palabras surgen. En este video vamos a seguir hablando sobre Colin, sobre su relación con Penélope, sobre su baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordad que todo lo que tengas para decir me lo pones en los comentarios y charlamos. Y yo que me creía inescrutable. Me temo que no. No para mí en todo caso. Colin exhaló un exagerado suspiro. Creo que nunca será mi destino ser un héroe misterioso y siniestro. Bien podrías descubrir que eres el héroe de alguien, dijo Penélope. Aún tienes tiempo, pero ¿misterioso y siniestro? Sonrió. No es muy probable. Creo que en esta escena Julia Quinn está jugando un poco con lo que viene a ser el típico personaje masculino de las novelas de romance. Hay que considerar que esta autora seguramente consumió muchísimas obras de los años 80, 90, ya que Seduciendo al señor Bridgerton es del 2002. Y en esas novelas era típico, era muy común que el personaje masculino fuera con estas características, ¿no? Siniestro, misterioso, pero un héroe en toda regla porque iba a salvar a la protagonista y ella era la única que podía ver esa faceta noble y heroica de él. Sin embargo, Colin es todo lo contrario, podemos decir. Le gusta ser el héroe, realmente le gusta, pero no puede ser misterioso, no puede ser siniestro porque es muy carismático, es una persona súper agradable de conocer, es una persona súper agradable de tratar, es una persona siempre risueña, siempre alegre, siempre viendo el lado positivo de todo. Es realmente lo contrario al típico personaje masculino de las novelas. De hecho, juega mucho con esto con las novelas de Sarah Goreley, La señorita Butterworth y el varón loco, o Las aventuras de la señorita Butterworth y el varón loco, no estoy muy segura del título, que salió la edición ilustrada por la hermana de Julia Quinn, que lamentablemente falleció en un accidente, antes incluso de ver editado el libro. En estas novelas de Sarah Goreley se exagera estas características de los protagonistas masculinos e incluso esto de decir el varón loco, lo he visto en algunas novelas. Estaría bueno comentar más o menos qué tipo de novelas locas he leído, donde tenemos protagonistas que son peculiares, realmente peculiares. De pronto no supo qué decir, lo cual era raro porque siempre sabía qué decir. De hecho, tenía cierta fama por saber siempre qué decir. Y probablemente pensó, eso era uno de los motivos de que cayera tan bien. Pero tenía la impresión de que los sentimientos de Penélope dependían de lo que él le dijera. Y en algún momento de esos últimos 10 minutos, esos sentimientos se le habían hecho muy importantes. El contexto de esta cita es muy importante, como vengo diciendo en todos los videos de esta serie. En este momento, Colin atrapó a Penélope bailando un poquito en la calle, pensando que estaba sola, que nadie la veía. Y en medio de este juego, él la invita a bailar ahí también. Algo que a ella, digamos que le rompe la ilusión en ese momento. El juego dejó de ser juego y ya tuvo que poner un límite porque si se dejaba llegar, las cosas no iban a salir bien para ella. Si alguien los veía jugando de esa forma en medio de la calle, siendo dos adultos, iban a pensar que había algo entre ellos y que luego, al descubrirse que no era así o llegar a la conclusión de que terminaron la relación, él no iba a ser el culpable, la culpable iba a ser ella por fea, por vieja, por todas estas tonterías que la gente siempre le dice. Y eso realmente la lastimaría porque ya ella no es apreciada ni querida por la sociedad, es considerada la fea del baile, es a quien crecida vive buleando, es a la que las señoras miran con lástima y que sus pares miran con desprecio. Entonces, que se hable más de ella diciendo que Colin Bridgerton cortó la relación con ella, no le haría bien. Y Colin al fin cae en la cuenta de esto, cae en la cuenta de que Penélope en realidad no es apreciada por la sociedad, por más que él sepa que es una gran mujer y que la aprecie como amiga, que su familia la quiera muchísimo. La verdad es que el hecho de que Penélope todavía sea aceptada y tolerada por la sociedad es porque la familia Bridgerton y Lady Danbury la tienen bajo su ala, bajo su protección, porque es su amiga, porque si no, ella no sería aceptada por nadie.
Y no porque haya hecho algo malo, sino porque simplemente la sociedad en la que viven es tan superficial que no le da lugar a alguien como ella. Y Colin empieza a caer en cuenta de todas estas cosas. Se empieza a dar cuenta de que le importa lo que Penélope sienta, de cómo la tratan los demás, y de que si bien a él no le importa lo que los demás digan, para ella sí es sumamente importante, por lo que él decide respetar sus sentimientos y lo entiende mucho mejor. Acá me salté un par de citas en las que, digamos que se vuelve reiterativo repetir la relación que tiene Colin con su familia, esto de estar siempre diciendo tonterías, riéndose, adorando a su familia. Así que pasamos directamente a algo que me gusta muchísimo de In the Way to the Wedding, una situación en la que Gregory necesitaba apoyo y Colin se la da. Gregory se lo había contado todo, hasta lo sucedido esa noche. No le contaría cosas de Lucy, pero uno no podía pedirle a su hermano que se sentara en un árbol durante horas sin explicarle por qué. Y Gregory había hallado cierto consuelo al desahogarse con Colin. Su hermano no lo había sermoneado, no lo había juzgado. De hecho, lo había entendido. Al acabar su historia explicándole en pocas palabras por qué estaba esperando frente a Fensworth House, Colin se había limitado a sentir con un gesto y había dicho: «Supongo que no tendrás algo que comer». Gregory sacudió la cabeza y sonrió. Era bueno tener un hermano. Muy mal planificado de tu parte, masculló Colin. Como dije, esta escena es preciosa, es maravillosa, porque así como Colin necesitó ayuda en su momento y recurrió a Anthony, ahora es Gregory quien necesita ayuda y Colin estaba dispuesto a dárselo. Lo escuchó toda su historia, lo comprendió, no lo juzgó, ya no había manera de reprenderlo por nada, las cosas ya habían pasado y entonces decidió acompañarlo. Realmente sentarte en un árbol toda la noche para esperar a una chica ahí con tu hermano es una muestra de afecto inmensa. Volvemos a Seduciendo a Mr. Bridgerton. Y Colin estaba comprendiendo que todo lo que quería saber sobre besar eran pamplinas. Todos los demás besos habían sido puro contacto de labios y lengua y palabras susurradas sin sentido. Aquello sí era un beso. Había un algo en la fricción, en el modo de oír y sentir su aliento al mismo tiempo. Algo en la inmovilidad de ella aun cuando sentía los latidos de su corazón a través de su piel. Había un algo en saber que era ella. Como dije en el video anterior, podemos discutir 1000 horas sobre si Colin se enamoró realmente de Penélope por su amistad, por su forma de llevarse, por los momentos que pasaron juntos, o porque siente este instinto de protección hacia ella. Recordemos que su primer beso fue porque ella se lo pidió, no porque haya ocurrido algo que los llevó a ese beso. Y en ese momento él se dio cuenta de que quería hacerlo. Es como que el que ella se lo pidiera despertara en él la necesidad o lo llevara a tener la necesidad, no estoy segura. Pero como soy una firme defensora de esta pareja, lo voy a dejar pasar y voy a creer que es porque al fin está listo para iniciar una relación, porque maduró lo suficiente como para estar a la par mental y emocionalmente de la mujer que es Penélope en este momento. Había supuesto que diría alguna tontería graciosa como el hombre despreocupado que tenía fama de ser. Por ejemplo, cualquier cosa por ti, o tal vez toda mujer se merece por lo menos un beso. Pero al acortar la distancia que los separaba, comprendió que no había palabras que pudieran captar la intensidad del momento. No había palabras para la pasión, no había palabras para el deseo, no había palabras para la simple materialización del momento. Y así, una tarde de viernes por lo más ordinaria, en el corazón de Mayfair, en un silencioso salón de Mount Street, Colin Bridgerton besó a Penélope Featherington, y fue glorioso. Continuando con lo que hablamos anteriormente, los sentimientos de Colin por Penélope despiertan a raíz de esta petición que ella le hace de tener su primer beso. De tener 28 años y jamás haber besado a nadie, de sentir que nunca lo iba a hacer y que al menos podía pasar la experiencia con su mejor amigo, aunque fuera el amor de su vida en secreto. Pero es esta revelación de ella que hace que él empiece a darse cuenta de lo que sentía realmente por ella, o empiece a sentir cosas por ella y que le guste, sea la primera mujer que de verdad le gusta. Y entonces fue cuando comprendió que Daphne tenía razón. Su amor no fue como un rayo caído del cielo. Comenzó con una sonrisa, con una palabra, con una mirada guasona. Con cada segundo pasado en presencia de ella fue aumentando hasta llegar a ese momento en el que de repente lo supo.
Algo que caracteriza también este desarrollo de Colin durante toda la novela es su duda, es no saber realmente lo que está sintiendo, no estar seguro de que sea amor lo que siente por ella. El haberla conocido durante 12 años, el haber tratado con ella como amiga, como la amiga de su hermana, hacen que él no esté tan seguro de lo que siente, justamente por esto, porque la conoce, porque le tiene mucho cariño, y entonces es amor o simplemente es cariño, y justo casualidad se juntó con que él logró ver que es una mujer y empezó a desearla. Que puede pasarle a cualquiera, que le guste a alguien físicamente, pero que no haya conexión emocional, y que pueda ser confundida con este sentimiento de amistad y termine enredando todo y llegando a un punto en el que se da cuenta de que en realidad no la amaba, pero ya están casados, ya tienen hijos y ahora tienen que arrastrar todo esto, incluso sabiendo que ella sí lo ama a él. Creo que refleja muy bien esta duda de ¿estoy enamorado de mi mejor amiga o solo estoy confundiendo mis emociones? Como ya vengo diciendo desde hace un tiempo en estos videos, no estoy muy segura por qué Julia Quinn eligió ciertas citas, ciertos fragmentos de las novelas. Para mí no tienen sentido. No sé si era para llenar el libro, que tenga más páginas, o tal vez ella tiene como una conexión especial con estas escenas que son sin sentido para mí. Pero acá me voy a saltar toda una cita de A Sir Philip con Amor, en donde hablan de cómo Colin extraña a Penélope, pero tuvo que salir corriendo a buscar a Eloís, que se había fugado de su casa. Realmente no tiene sentido para mí toda esta frase. Más allá de que Colin adora a sus hermanas y hará lo que fuera por ellas, lo que implica salir a buscar a su hermana al otro lado del país, a la casa de un desconocido. También me voy a saltar la cita de Seduciendo al señor Bridgerton, donde Colin declara su amor, porque realmente para mí no aporta nada. Nuevamente es algo muy cursi, muy meloso, muy bucólico. Prácticamente me da diabetes el solo leerlo. Que puede ser muy emocionante leerlo una vez, pero ya cuando lo leíste 35 veces ya hay frases que te las saltás porque ya son insoportables. Me encanta Colin, me encanta Penélope, me encanta su relación, pero la declaración es demasiado cursi. Colin según su familia. ¿Colin es tu hermano favorito? Simón, el duque y yo. En realidad creo que Daphne lo tiene como su hermano favorito, primero porque están muy cerca en edad, y segundo porque tienen como una personalidad similar. Ambos tienen un sentido del humor similar, ambos son risueños, divertidos, les gusta jugar, les gusta decirse cosas, y como tienen casi la misma edad es como que comparten más cosas personales entre ellos. Pero cuando Philip sonreía, de repente Eloís entendió a lo que se referían todas esas muchachas cuando quedaban extasiadas por la sonrisa de su hermano Colin, que a ella le parecía de lo más normal porque, bueno, era Colin. A Sir Philip con Amor. Como hermana de muchos varones, yo no los considero como, lo más especial del mundo, y a veces me sorprende cuando me dicen algo de mis hermanos, porque para mí son súper normales, pero es porque son mis hermanos. Entiendo a Eloís acá que no logre dimensionar lo que su hermano significa para otras mujeres hasta que se pone en su lugar al ver a Philip. E incluso Colin, el niño dorado, el hombre de la sonrisa llana y el humor pícaro, tenía sus puntos débiles. Estaba acosado por sus sueños no realizados e inseguridades secretas. Qué injusta había sido cuando consideraba su vida sin dar margen para sus debilidades. Penélope seduciendo al señor Bridgerton. Penélope también idealizaba a Colin, al igual que todas las demás personas a su alrededor, hasta que lo conoce, y lo conoce bien. A diferencia de en la serie, en las novelas ellos tenían contacto, pero no tanto. En la serie hablan más, en la serie pasan más tiempo juntos, se conocen mejor, pero en las novelas tenían un contacto menos estrecho, menos cercano, porque ella era la amiga de su hermana, la chica con la que bailaba de vez en cuando por lástima o porque su mamá lo exigía, pero no habían socializado tanto hasta Seduciendo al señor Bridgerton. Entonces Penélope no conocía realmente a la persona que era Colin en su interior, la persona que estaba detrás de todas estas sonrisas, de estos chistes, y ahora que puede ver que es una persona insegura, una persona que sueña pero que tiene miedo de intentar llevarlos a cabo por estas inseguridades, ella al fin se da cuenta de la imagen superficial que tenía de él.
Y con esto finalizamos todas las citas dedicadas exclusivamente a Colin. Obviamente me salté algunas para no ser reiterativa con cosas que ya dije y por no considerar algunas importantes. Así que iniciamos con Penélope. Tuvimos ya a otra novia, Bridgerton, que fue Kate, pero no tuvimos a Sophie, lo que me parece extraño, porque Sophie tiene una personalidad muy interesante para ser analizada y sin embargo tuvimos muy pocas cosas referentes a ella, porque aparentemente no es un personaje que Julia Quinn considere importante. Pero Penélope sí, ya vimos cómo le dio muchísimo protagonismo en la serie. No sé si fue decisión suya o decisión de los guionistas o de los productores o no sé de quién. Pero lo cierto es que Penélope es considerada uno de los personajes más importantes en la serie, así que pasemos directamente a sus citas. Se ha visto a la señorita Penélope Featherington en Mayfair acompañada por Lady Louisa McCann y muy posiblemente por el perro más gordo que esta autora ha visto en su vida. Sin embargo, las noticias concernientes a la señorita Featherington no son ni la compañía de la hija del duque de Fenwick ni la de su Orondo Khan. El Orondo Khan de Lady Louisa, claro está. La señorita Featherington tiene perro, pero es de circunferencia normal. No, la gran noticia del día fue el preciosísimo color de su vestido de paseo. Ni un solo hilo de color amarillo en él. Si bien es cierto que el atuendo de la señorita Featherington ha consistido en tonos más fríos durante los últimos años, resulta imposible extirpar de la memoria los limones y las naranjas de la adversa presentación en sociedad de la dama. Tal vez a algunos les resultó cruel que se comparara a la señorita Featherington con un cítrico demasiado maduro, pero esta autora sostiene que el color del sol es terrible para muchos tonos de piel. De hecho, hasta la querida Lady Bridgerton, cuando solo era la señorita Sheffield, fue comparada con un narciso chamuscado. Sin embargo, y por desgracia, ha llegado este cambio de vestuario demasiado tarde para la señorita Featherington. A sus 25 años, casi 26, ¿se puede considerar que ha quedado para vestir santos? Algunos dirían que sí, de hecho, la mayoría diría que sí. No obstante, si se descubriera recibiendo las atenciones de un pretendiente, no sería la primera solterona en sorprender a la alta sociedad. Al fin y al cabo, la señorita Eloise Bridgerton tiene casi la misma edad que la señorita Penélope Featherington y ha recibido 2 proposiciones matrimoniales en los últimos 2 años. Tal vez Penélope todavía nos sorprenda a todos, o tal vez no. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 1822. Ya sabemos todos que Penélope es la escritora de la columna de Whistledown, y si bien uno pensaría que al ser la autora, al ser la escritora, va a ser benevolente consigo misma, la realidad es que ella se trata muy mal en la columna. Ya sea por baja autoestima, ya sea por ser un reflejo de lo que la sociedad piensa de ella, o por llamar la atención a su familia de alguna manera para que su madre deje de comprarle vestidos amarillos o deje de ponerle ciertas situaciones que la avergüenzan. Lo cierto es que es muy cruel consigo misma. Dice cosas que tal vez suenen humillantes, degradantes, nunca nada favorecedor, nunca esperanzador, siempre diciendo que será una solterona toda su vida, que nunca va a tener un pretendiente ni mínimamente respetado, que su destino es ser la fea del baile, la que no llama la atención de nadie jamás. Y al mismo tiempo se menosprecia aún más, diciendo que jamás llamaría la atención de alguien como Colin, su amor secreto. Lamentablemente esta actitud hacia sí misma está condicionada, una por su entorno familiar y otra por su entorno social. En su familia, que si bien su madre la quiere, nunca creyó en ella lo suficiente como para tener esperanzas en ella. Ya sabemos que en esta sociedad una señorita debía tener una pareja, debía acomodarse socialmente, si era posible, en un nivel más alto del que ya tenían. Y las esperanzas de Portia siempre estuvieron puestas en Felicity más que en el resto de sus hijas, que si bien logró buenos matrimonios con Prudence y Philippa, consideraba que Penélope jamás lograría llegar a algo parecido a lo de sus hermanas y mucho menos a lo que creía que Felicity accedería. En la serie se nota que la desprecia un poquito más, o sea, no es que no la quiera, realmente quiere a sus hijas, pero nunca fue el tipo de mujer que fomentara el amor propio y ese tipo de cosas. Y luego está también su entorno social, personas que la consideran fea y se lo dicen en la cara, personas que no la consideran alguien digna de estar con ellos por su nivel social, por su aspecto físico, porque recordemos que ella fue gordita al principio y crecida la trataba muy mal, y a medida que va creciendo no está llenando esas casillitas que tienen todas las mujeres de la época que tienen que llenar,
y es despreciada por este mismo grupo, entonces esto se refleja en la manera en que ella escribe sobre sí misma. En el fondo sabía quién era, y esa persona era inteligente, amable, muchas veces incluso ingeniosa, divertida, pero no sabía cómo. Su personalidad siempre se le quedaba perdida más o menos entre su corazón y su boca. Se sorprendía diciendo algo erróneo o, con más frecuencia, nada en absoluto. Penélope es una mujer de personalidad introvertida. Se entiende que le cueste hacer amistades, se entiende que le cueste encontrar su lugar con otras personas en reuniones sociales, etc., porque ese tipo de reuniones requieren un nivel de desenvolvimiento con las demás personas que nosotros no tenemos. Y digo nosotros porque yo soy una persona realmente introvertida. Tal vez acá cuando hablo pareciera que soy súper risueña y súper habladora y todo lo que me digan, pero en la vida real, con personas de verdad y no con un micrófono y un monitor delante, soy una persona totalmente distinta. Me cuesta muchísimo establecer relaciones y entiendo que a Penélope le pase lo mismo. De hecho, yo me siento muy identificada con Penélope. Si bien siempre me veo reflejada en muchos personajes, porque obviamente una persona no es plana y simple, sino que tiene muchas facetas y profundidad, sí que es en Penélope en quien veo más cosas parecidas a mí. Entiendo perfectamente la personalidad introvertida de Penélope, entiendo perfectamente que todo su mundo sea más interno que externo, y también el rechazo que la gente siente hacia ella porque no es como los demás esperan. Si vivís en un lugar donde todos son extrovertidos y de repente sos como la única introvertida, cuesta hacer amistades. Mucho más en un entorno donde la superficialidad es lo que prima, es lo importante. La apariencia es más importante que lo que uno es en realidad. Nadie nunca se da el tiempo de conocer a Penélope y entonces siempre está sola. Sin embargo, Penélope sabe quién es, sabe cómo es, solo que no sabe cómo sacarlo hacia afuera. Algo que nos pasa muchísimo a los introvertidos. Al menos hasta que conocemos a alguien con quien tengamos la confianza suficiente como para sacar lo que de verdad somos y poder mostrárselo. Pero ese proceso lleva mucho tiempo. El llegar a tener ese nivel de confianza con alguien lleva tiempo, es un proceso. Y no todo el mundo está dispuesto a esperar el tiempo suficiente como para que vos saques tu yo interior. La siguiente cita es ese momento donde Penélope conoce a Colin y se enamora de él. Algo que no voy a leer acá porque ya lo leí en este video en el que hablo del momento en que Penélope se enamoró. Ahí explico todo lo que quiero explicar y no quiero ser redundante. Aunque soy muy redundante al decir que no quiero ser redundante. Así que pasemos a las siguientes dos citas que me parece que van juntas porque tienen como el mismo significado. El amarillo, en cambio, declaró la señora Featherington, era un color feliz, y una jovencita feliz casaría a un marido. En ese momento y lugar, Penélope decidió que era mejor no intentar comprender el funcionamiento de la mente de su madre. Y la siguiente cita es: me he pasado toda la vida olvidando cosas, no diciéndolas, sin jamás decirle a nadie lo que realmente deseo. Creo que estas dos citas van juntas porque demuestran la imposibilidad de Penélope de abrirse a los demás y decir lo que realmente quiere, lo que realmente desea. Por un lado, la imposición de Portia de que vista de amarillo aun cuando no le queda bien. Ella sabe que no le queda bien y que no le gusta. No es capaz de decírselo a su madre, de imponerse. Y está bien, en una época donde criaban a una mujer para ser obediente incluso a otras mujeres mayores, no solo a los hombres, se esperaba que ella no dijera nada, pero bien podía expresarlo. Por más que después le retaran y le reprendieran, al menos lo habría expresado. Sin embargo, ella no lo hacía. Lo entiendo porque muchos de nosotros también fuimos criados para no contradecir a nuestros mayores, para no meternos en las conversaciones de los adultos, para obedecer o aceptar lo que se nos dice, lo que se nos manda. Actualmente ya no se crían a los niños para hacer ese tipo de cosas, creo, pero hace 20 años, cuando yo aún era niña, todavía se nos exigía que no nos expresemos, que no digamos nada, porque no podíamos ir en contra de lo que los adultos nos decían. Así que entiendo perfectamente que Penélope nunca se haya expresado, que siempre se haya reprimido. Sin embargo, esto le estaba haciendo mal. Ya se estaba callando demasiadas cosas, ya estaba agachando la cabeza por mucho. En la serie lo vemos. La vemos escribir como Whistledown, diciendo cosas que ella jamás diría.
La vemos negociando como un tiburón de los negocios con el señor este de la imprenta y con Madame Delacroix, pero cuando tiene que decir a las personas que quiere o que conoce lo que realmente siente, lo que realmente quiere, no se atreve. Digamos que no se da permiso, no se da lugar de ser la mujer que realmente es. Se reprime demasiado. Y es por eso también que la gente a su alrededor no la conoce realmente. No la conoce su familia, no la conoce su amiga, no la conoce nadie. Salvo Colin cuando sea el momento en el que ellos al fin empiecen a interactuar más y logren establecer una relación, pero aún así hay cosas que él todavía no conoce de ella, incluso cuando ya están juntos. Y es ahí cuando al fin ella empieza a hablar, empieza a decir lo que quiere, lo que siente, lo que necesita, e incluso a cambiar su actitud y a ser un poco más asertiva, un poco más segura de lo que quiere y de lo que va a hacer. Y eso también es parte de la construcción de la relación de ambos, que ambos puedan sacar lo que tienen adentro y que lo puedan compartir. Algo por lo que Julia Quinn se caracteriza en sus novelas, que es hacer que sus personajes se conozcan muy bien, que se tengan la confianza necesaria como para hablarse y poder dejar que sus personajes evolucionen y crezcan a través de estas conversaciones. Esto es todo por hoy. Ya llevo grabando 3 audios larguísimos sobre este libro, así que nos vemos en el siguiente video. Recuerda pasar por redes sociales, darle me gusta, compartir, comentar, todo lo que quieras. Nos vemos en el próximo video hablando más en profundidad sobre Penélope y los demás personajes de Bridgerton, por supuesto.